este sacerdote habló constantemente de él. Te estoy hablando de un pequeño de 12 años, un adolescente de 12 años. Y eso no es lo impresionante. Lo impresionante es ver que la familia justificaba este abuso hacia él, diciendo que Dios había elegido a su hijo para satisfacer al padre Alejandro. Hay un obispo aquí en la Ciudad de México, no voy a decir el nombre, porque es un obispo poderoso. Solamente te voy a decir el apellido, es Raigosa. Él recurrió a la brujería, a todo esto, para llegar al puesto que tiene ahorita. Más de 12 millones de peregrinos. Y si esos 12 millones de peregrinos dejan un peso, ¿cuánto dinero es? Hay gente que no deja un peso. Hay gente que deja 10, 200 pesos, 500. Tú ve y pregúntale a un sacerdote de la basílica, oiga padre, ¿se quiere ir de aquí? El padre Ángel Espinosa de los Montero, él es de Guadalajara, mucha gente lo ubica porque está en internet ahí. Él hacía exorcismos a mujeres, solamente a mujeres. Y una parte del ritual del exorcismo para las mujeres era sostener cuando el rito del exorcismo no es así. Desconocidos, bienvenidos a su podcast Invitado a lo Desconocido. Yo soy Armando Bonilla. Recuerden seguirme en redes sociales, Invitado a lo Desconocido. Hoy tenemos un capítulo bastante interesante, un capítulo que desde hace mucho ya estaba esperando. Vamos a platicar con un ex sacerdote. Él nos va a poder contar a detalle. Obviamente él va a estar encapuchado por razones, por los temas que vamos a tocar. Quédense en este capítulo. Comenten ahí ahí abajito todas las preguntas que tengan. Y pues te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por caerle aquí al podcast y bienvenido. Muchas gracias por atender mi llamado, por recibirme, y aquí estoy. Oye, pues fíjate que como le habíamos comentado hace tiempo, creo que es muy interesante que la gente sepa de esto, la verdad que hay detrás de la iglesia, ¿no? Creo que se deben de dar cuenta de que no todo es como nos lo pintan en los medios de comunicación. Más bien siento que la gente tiene que dejar de ir como borreguitos atrás de una persona. Dejar que alguien les lave la cabeza, les diga qué hacer, cómo pensar y sobre todo que les marquen un estilo de vida. Sí, yo creo que es bueno que la gente, como ya lo estás comentando, sepa qué onda. Yo lo que quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo estuviste como sacerdote? Estuve más de 15 años como sacerdote. Más de 15 años, o sea que te tocó desde que estudiaste y obviamente desde que estuviste ejerciendo un muy buen rato, que me imagino que viste cosas muy fuertes. Sí, justo me tocan varias cosas fuertes en la Basílica de Guadalupe, en diferentes partes de la ciudad, que yo me llego a enterar de estas cosas. El caso todavía me tocan los casos de pandemia, de algunas religiosas o como la gente les dice monjas. Oye, y para entrar un poquito más a detalle, ¿por qué decides estudiar para sacerdote? Pues uno, yo creo, toma la iniciativa primero por el llamado que Dios te hace a una vida en específico, ¿no? Yo sentí ese llamado siendo un adolescente como de 12 años. Y también influye mucho la familia, mis abuelos maternos eran unas personas de fe, unas personas que se acercaban a la iglesia, me acercaron a mí, conocí los grupos, conocí la parte bonita que la gente conoce de la iglesia y es donde yo decido ingresar.
O sea, entonces por familia tú decides ingresar, llegas a lo que es a la escuela y platícame un poquito qué pasa en la escuela, qué es lo que no te cuentan cuando entras a estudiar para sacerdote. Mira, más que una escuela, el seminario es una casa de formación donde, como la palabra lo indica, te va formando en 4 áreas: la intelectual, la espiritual, la apostólica y la humana. Son 4 áreas que el sacerdote lleva y tiene que ir haciéndolas crecer. Haz de cuenta, si nos vamos un poco a la psicología, como un FODA, ¿no? Hay que ver dónde están eh, los retos, hay que ver dónde hay que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que no te cuentan? Mira, no sé si tú has visto esta película, La Obediencia Perfecta, que fue inspirada en los casos del señor Maciel. Bueno, pues el seminario no es muy alejado de esto. O sea que yo sí vi esa película, me pareció fantástica porque tienen una forma de contar la historia que, como dices, te aterriza a lo que se puede asemejar y no suena descabellado el guión y cómo llevan la trama hasta ver lo que vemos, ¿no? O sea, que son a las personas más, o a los infantes, para no mencionar la palabra. Y es terrible, ¿no? O sea, cómo los sacerdotes recurren a eso como si fuera su pareja, ¿no? O sea, me parece terrible, pero me da mucho miedo, ¿no? O sea, ver ese tipo de cosas que hay en la iglesia. Y es ahí donde yo creo que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa entonces con esas personas, no? O sea, ¿por qué se pierden en el camino pues de cometer esos actos que ni siquiera nos deberán de pasar por la mente? Mira, para ingresar al seminario te piden estudios psicológicos, te hacen estos estudios psicológicos, te hacen test, te piden estudios clínicos, que de tu salud estés bien, que justo después te piden estudios sobre las transmisiones, que estés bien completamente. Pareciera ser que en los seminarios ya es un requisito lo que tú mencionas. ¿Por qué? Porque lo toman como, si te gusta una mujer, como malo. Oye, pero, y aquí yo tengo que aclarar algo. Yo no estoy en contra de que te guste un hombre o no te guste a un hombre o una mujer. Pero si nos vamos a los documentos de la Iglesia, la Ratio Fundamentalis, que es escrita por el Papa, dice que solamente y exclusivamente pueden aspirar al sacerdocio varones con tendencia sexual hacia la mujer. Entonces, hoy parece ser que es un requisito que tengas alguna filia en tu ser para poder aspirar al sacerdocio. Y eso, ¿tú crees que sea una forma de escudarse? O a lo que voy es que las personas ven que es muy fácil a acercarse a ese sector de la población que son los más pequeños o los más jóvenes y quien tiene esas filias, pasan los exámenes, todo bien. ¿Crees que por ahí venga la situación? ¿O por qué se deriva toda esta situación? Mira, ciertamente en la iglesia hay una gran cantidad de personas. Tú, como líder religioso, como sacerdote, como una figura de autoridad, puedes tener el control de esas personas. Y puedes entrar hasta lo más íntimo de la casa de las personas. Y muchos de allí es donde ya empieza este uso de confianza que hacen, donde ya entra el que te gusta la mamá, que te gusta el papá o te gusta el infante. Y lastimosamente la gente da un hincapié a eso.
Yo, yo veo hoy que la gente sigue confiando aún en nosotros como figura de autoridad, bueno, en su tiempo de mí como figura de autoridad, pero ellos no sabían si yo tenía algo que estaba mal en mi mente. Te voy a contar un caso. Ocurrió en Xochimilco, no tiene mucho, antes de la pandemia. Había un sacerdote que entró a una casa porque la familia lo permitió y empezó como que a jalarse al pequeño, y a este pequeño se lo llevaba que a Cuernavaca, que a Acapulco, que se lo llevaba de retiro, pero curiosamente el sacerdote tenía muchas tendencias hacia él. Este sacerdote se llama Alejandro, no recuerdo el apellido ahorita mismo, pero él tenía muchas tendencias hacia él, muchos favoritismos hacia él. Estuvo así ¿Llevamos cuántos años de pandemia? Terminó en el 2023 más o menos. O sea, empezó en el 20 y terminó, bueno, ya que la gente pudiera hacer normalidad. 23 más o menos, 22. Ok, entonces estamos hablando de 3 años. Terminando la pandemia, el chico, se, se empieza a tener unas actitudes medio raras, y es donde la gente, la familia, decide acudir a terapia psicológica. Y es sorpresa que durante esos 4 años, porque fue un año antes de la pandemia, este sacerdote habló constantemente de él. Te estoy hablando de un pequeño de 12 años, un adolescente de 12 años. Y eso no es lo impresionante. Lo impresionante es ver que la familia justificaba este abuso hacia él, diciendo que Dios había elegido a su hijo para satisfacer al padre Alejandro. Es impresionante ver cómo la familia trata de justificar algo que está mal, algo que yo me quiero imaginar que los que tienen hijos no permitirían eso. O sea, ¿qué tal era su amor al sacerdote, incluso hasta la religión? Yo lo llamaría un fanatismo, ¿no? O sea, que ya no estás dentro de tus cabales y permites esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que a eso ya se vuelve pues una completa locura. O sea, me lo estás contando y digo, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que pongas o metas las manos al fuego por alguien que ni siquiera conoces qué está pensando, ¿no? O qué está tramando hacer. Sí, justamente. Al chico lo culparon de que no quería seguir los mandamientos de la iglesia, que si Dios lo había escogido era por algo. Desde la práctica está mal. Ya cuando esto se supo, ¿qué hizo la iglesia? Pues nada más cambiar al sacerdote de parroquia, para que no hubiera un escándalo más, porque ese no era al único infante, a la única persona pequeña que había sufrido eso, sino después salió que habían otros 5 detrás de eso que había salido a la luz. Entonces los obispos, el obispo, manda nada más a cambiar de parroquia a este sacerdote Alejandro, y ahí se quedó. Las personas que quisieron poner una denuncia, pues la pusieron, pero nunca pasó nada. Aquí yo me gustaría decirle a tu audiencia que sí, está bien la denuncia civil, pero acuérdense que la iglesia también tiene sus propias reglas, sus propias leyes. Y hay que ir a denunciar primero por la ley de la iglesia, el derecho canónico. Eso indica como una falta grave al sacerdocio, y el padre Alejandro tuvo que haber sido retirado del sacerdocio, de sus licencias ministeriales, y haber cometido una excomunión late sentencia, es decir, de inmediato, ¿no? Una excomunión que solamente el Papa tiene la autorización
de sacarla. ¿Y qué pasa con esos sacerdotes que no nada más los cambian de iglesia? O sea, lo que estoy entendiendo entonces es que los abogados que están dentro de la iglesia no están haciendo bien su chamba, ¿no? Y la otra, ¿qué hacen ustedes cuando se enteran de esos casos? ¿Tienes que callarte o qué pasa? Pues al contrario, los abogados que están dentro de la iglesia están haciendo muy bien su chamba, porque lo principal es no tener escándalos. Esa es la ley suprema, no escándalos, ¿no? Y si tú lo cambias de parroquia, pues aseguras que ya no va a haber un escándalo. Porque allá donde lo van a mandar nadie lo conoce. Nadie sabe que existe, ¿no? Y uno que hace, pues uno como los santos nada más ve, oye y calla. Es decir, si tú dices, te posicionas en contra o a favor, pues estás cometiendo una falta grave porque en lugar de ayudar a tu hermano sacerdote lo estás perjudicando. Y tú obviamente tienes que velar por tu familia, cosa que yo nunca estuve de acuerdo. Y dirá la gente, oye, ¿y por qué hasta hoy sales? Pues porque no estoy de acuerdo, ¿no? Es importante recalcar también que no puedes ir en contra del sistema porque es una institución muy grande y tiene dinero, tiene recursos, tiene al gobierno de su lado. Y es por eso que muchas veces las víctimas de esto siempre salen perjudicadas o piensan que nada más con darle 50,000 pesos ya, allí acabó. O sea que a toda costa tratan de entonces tapar esos cosas atroces, ¿no? Y ahora, ya que estamos tocando el tema de lo más feo que podemos encontrar dentro de la religión, sacerdotes que recurren a la brujería. ¿Cómo es el tema? ¿Para qué lo usan? No quiero afirmarlo, digo, te lo estoy lanzando como pregunta, pero a mí me suena que hay mucho de eso dentro de la misma iglesia y de sobre la católica. Mira, el tema de la brujería dentro de la iglesia es un tema de dos filos. ¿Por qué es un tema de dos filos? Primero porque yo te puedo decir, oye, eso está mal. Pero al mismo tiempo yo a escondidas voy y recurro a eso. Te voy a poner un ejemplo. Hay un obispo aquí en la Ciudad de México, no voy a decir el nombre, porque es un obispo poderoso. Solamente te voy a decir el apellido, es Raigosa. Él recurrió a la brujería, a todo esto, para llegar al puesto que tiene ahorita. Y eso yo lo sé porque hay fotos, hay evidencias de una persona que hoy es su enemiga, que él lo acompañaba a que hiciera estas cosas. Yo no tengo lastimosamente esas fotos, pero yo sé quién sí las tiene. Y si esa persona decidiera hablar, créeme que a este obispo lo hundiría. O sea que este sacerdote recurrió a la brujería para tener un alto poder, o sea, un alto mando dentro de la jerarquía de la iglesia, ¿no? Y la otra que quiero preguntarte es, ¿crees que haya habido un pacto con algún demonio o solamente fue un trabajo o qué crees que haya sido para que llegara a ese nivel tan alto? Mira, yo lo que sé es de que no hubo un pacto, pero sí hubieron varias sesiones eh, para desvivir. Perdóname si pienso mucho las palabras porque no quiero que te bajen el video. Para desvivir varios animales. El último fue un puerco, un cochino. Este, fueron, si mal no me equivoco, 5 sesiones. Y sí, él era un sacerdote, de hecho él estaba como formador dentro del seminario y de repente lo hicieron obispo cuando ni siquiera
había tenido a su cargo una parroquia. Toda la vida estuvo dentro del seminario. Órale, o sea, está muy impactante lo que me estás comentando. ¿Crees que él tenga fe en Dios? O sea, ya tocando ese tema, o sea, ¿crees que su fe en Dios siga intacta? ¿O qué pasa? Porque es venderte al enemigo, por así decirlo, ¿no? La iglesia te vería así, o sea, te lo meten a la cárcel de inmediato. Mira, hay que ver y hay que desmenuzar qué es tener fe en Dios. Y aquí me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es tener fe en Dios? Pues mira, yo creo que, mira, yo a Dios lo veo como el todo, el cosmos, todo lo que está aquí es Dios. Y si tú tienes la fe necesaria, tú puedes pedirle a Dios y puedes intencionar muchas cosas. Es decir, hay personas que creen en Satanás, en Belcebú, en cualquiera de los demonios que podamos mencionar, pero ellos lo intencionan de la forma de tanta fe que tienen hacia esa cosa, hacen que suceda cosas, ¿no? Por eso mucha gente le pide a la Santa Muerte, a Dios, a la Virgen de Guadalupe, a Satanás. Para mí eso es la fe, que va acompañado de la intención de lo que quieras pedir. Teniendo ya tu concepto de qué es fe, yo te podría decir que muchos de los sacerdotes, o todos, no tienen fe en Dios. Yo te puedo decir que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es confianza, que Dios es providencia, todopoderoso. Te podría decir muchas cualidades de Dios, y de estas cuantas cualidades creemos. Muchas veces tú como un guía, como una persona, pues cuando recurres a diferentes magias, por así llamarlo, pues entonces tu confianza en Dios ya no está. Tu confianza en Dios se ha perdido, ¿no? Tu confianza en Dios se ha ido. Entonces quiere decir que nunca creíste en Dios. Todo lo contrario, simulabas creer que creías en Dios. Y muchos sacerdotes que tienen esta filia, que recurren a temas esotéricos, mejor el término esotérico, pues nunca tuvieron una comunión con Dios. Al contrario, yo creo que tenían una comunión con el diablo, ¿no? Porque si tú me dices, si eso está bien, yo te podría decir que no, que eso es un acto del diablo. ¿Y tú crees que les importa a las personas que lo hacen? Por supuesto que no, porque entonces estás tocando los intereses ya propios de la persona. Pero, ¿qué no se puede hacer una dualidad de creer en Dios y hacer trabajos de brujería? Te lo pregunto porque mucha gente ha hecho a lo mejor o ha a lo mejor recurrido a un caminos, pero su fe a lo mejor está intacta en Dios, pero necesita ese empujón. Mira, como, como tal, Dios no es dual, es uno. Y si tú recurres a esto, yo te podría decir desde mi visión, eso está mal. Pero si esto te ayuda a acercarte a Dios, pues entonces estuvo bien. Pero no quiere decir que lo que hiciste no va a tener algo de maldad, ¿no? Yo estuve en una parroquia donde estaba muy cerca el mercado de Sonora. Y a cada rato yo veía a la gente que iba, dejaba cosas, manzanas, dinero, collares, o mucha gente va que por agua de las 7 iglesias. Y yo una vez le pregunté a una persona que eso en qué ahí le ayudaba. Y me decía que eso le había ayudado a acercarse más a Dios. Y entonces yo me puse a pensar, y entonces eso, si tú te acercas a Dios, eso está bien. Lo malo es cómo te acercas a Él. No es lo mismo acercarte bien, acercarte mal. O sea, yo te podré decir, oye,
Fíjate que me ayuda a Dios y que me ayuda a acercarme a Dios, cometiendo actos a infantes. Me vas a decir, oye, pero ¿cómo esto te puede ayudar a acercarte a Dios? Entonces está mal. El chiste no es acercarte, sino cómo lo estás haciendo. Sí, o sea, el chiste es, como dices, la intención, ¿no? O sea, sobre todo esa de acercarte y esa intención que tienes a Dios, ¿no? Fíjate que hace unos, ¿qué será? Como 1 o 2 meses, eh, nos hicieron algo aquí al podcast, ¿no? Para no entrar mucho en detalles. Y entonces yo a Osvaldo le dije, Osvaldo, necesitamos intencionar que eso no nos está afectando. Hay que cortar lazos con esas personas para olvidarnos de eso. O sea, hay que intencionar hacia lo bueno, hay que intencionar incluso hasta con Dios, ¿no? De que Dios está conmigo, yo soy católico y creo que también a raíz de eso mi acercamiento a Dios ha sido más. No ha sido tal vez el mejor, pero ha sido muchísimo más que en los últimos años de a lo mejor pedirle, a lo mejor decirle, oye, gracias por el que estoy con bien. Ese ha sido mi acercamiento y creo que no sé si estoy bien o estoy mal. Tu acercamiento ha sido de una forma y con un interés en específico, que ahorita me lo has comentado. Pero este acercamiento tú lo has hecho bien. Hay gente que se acerca a Dios, pero con un camino mal, ¿no? Me da mucha impotencia y coraje ver a los que van a San Judas Tadeo. Ok, San Judas Tadeo te ayuda a acercarte a Dios, pero no te ayuda a que vayas a robar, ¿sale? Entonces es importante ver cómo te acercas, cómo es tu estilo de vida. Yo te apuesto a que muchos sacerdotes, su estilo de vida, su Dios, en primer lugar es el dinero. Acabamos de pasar el 12. Más de 12 millones de peregrinos. Y si esos 12 millones de peregrinos dejan un peso, ¿cuánto dinero es? Hay gente que no deja un peso. Hay gente que deja 10, 200 pesos, 500. Tú ve y pregúntale a un sacerdote de la basílica, oiga, padre, ¿se quiere ir de aquí? ¿Qué crees que te va a responder? Que no. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Y su Dios lo está acercando y está haciendo un camino malo para acercarse al verdadero Dios, ¿no? O sea, hay que ver cómo te acercas a Dios. Por eso que en muchas ocasiones, cuando uno se acerca a Dios, se tiene que acercar nada más bien, solamente bien. Sí, que tu intención sea la correcta, ¿no? Yo creo que el diablo, y esto me lo dijo una persona, el diablo está dentro de la iglesia. O sea, yo creo que ni siquiera está afuera. Afuera vemos lo que comúnmente, ¿no? A lo mejor sí, excesos, vicios, atrocidades, pero lo que se vive en la iglesia son cosas que sin destaparan todo, o sea, diríamos, ¿qué está pasando? El diablo está dentro de la iglesia y está desde la viejita chismosa, desde la viejita que no deja acercarse a los demás a la iglesia. Desde ahí comienza el diablo. Te voy a hacer un ejemplo. Que ahorita decías, si se descubriera todo, la gente se diría qué está pasando. 2010. Diego Monroy Ponce es un canónigo de la Basílica de Guadalupe. Él tiene una carpeta de investigación abierta todavía está abierta, por el asesinato de un hermano sacerdote de apellido Guízar. Él era familiar de un santo, San Rafael Guízar y Valencia, obispo. Lo envenenó, lo envenena. ¿Y lo envenena para qué? Para que él se pudiera quedar con el poder. Y no obstante esto, todavía va al hospital. Y cuando él lo visita, casualmente se murió
después de que él salió y lo visitó. Y lo que dicen los médicos y las cámaras que hubo de vigilancia es que esta persona, que este sacerdote, Diego Monroy Ponce, lo asfixió con una almohada para que ya no regresara a la basílica y él se pudiera quedar con todo el poder. Después, con él, fueron años donde la basílica fue saqueada, donde el arte de la basílica, que es un arte, pues muy valioso económicamente. Si tú vas a su casa, que está ahí sobre Calzada de Guadalupe, toda su casa tiene arte de la basílica, toda. Y muchas otras las vendió. ¿Hasta dónde llega el poder? ¿Hasta dónde llega el querer tener y querer tener más? No le bastó con haberse deshecho de un hermano sacerdote, sino todavía va y saquea, lo voy a decir con ironía, el santuario de nuestra madre. Después te voy a decir por qué lo digo con ironía. Pero este sacerdote que aún ejerce y está impune, la carpeta de investigación sigue abierta. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? Meter dinero para que no sea encarcelado. Meter dinero para que no se encuentre culpable aunque las pruebas están. Y esto salió en los periódicos. Y yo invito a tu audiencia a que lo busque en los periódicos para que vea que lo que yo estoy diciendo es completamente real. Es que me lo cuentas y parece que es un guión de Hollywood. Todos los que están dentro de la iglesia, sacerdotes, tienen esa protección por parte de la iglesia si te portas bien, o sea, si estás alineado con las normas o los 10 mandamientos o la Biblia, como lo quieras llamar, todos tienen esa protección, o sea, si tú hubieras cometido algo, ¿hubieras tenido esa protección? Sí, si soy amigo de los amigos, por supuesto que sí. Si soy la ovejita negra o el arroz negrito, no. Aquí también depende de dónde estés, con quién te juntes, cuánto aportas, ¿no? Si tú me dices, oye, ¿cuánto aportabas? Yo te voy a decir que nada. Nada aportaba yo. Y hay muchos sacerdotes que no aportan y entonces los tienen olvidaditos, ahí en un cerrito, en el cerro de Coajimalpa, donde, pues si apenas a cuentas duras penas comen. Hay que ser amigos de los amigos para quedar impune. No creas que llegar a la basílica y tomar posesión de la basílica es por obra de Dios, no. Ni por obra de la Virgen tampoco. Sino es porque fuiste amigo de alguien muy importante. Cuando dices aportar, me quiero imaginar que es un tipo moche, pero esos moches es en efectivo, lo envías transferencia, ¿y de cuánto debería ser más o menos el moche que te llegaron a pedir a ti? Mira, aquí va a depender mucho en la parroquia en que estés. Si tú lo quieres ver muy duro, es como si te cobraran un derecho de piso. Depende de dónde estés. Y eso se hace ya sea por transferencia o puedes ir a darlo personalmente. Hasta la última parroquia donde yo estuve, el aporte eran de 6,000 pesos mensuales. Nunca lo sacaba. Ojalá hubiera sacado 6,000 pesos. Pero mi parroquia era de 1,000, 2,000 pesos, 3,000 si nos iba bien, ¿no? Y se enojaban porque no se les daba, lo exigían. Y te amenazaban y te decían, padre, ¿qué está pasando? Póngase las pilas, si no quiere que le pase algo, padre. Su seguro, te amenazaban con el seguro, se lo vamos a quitar. ¿Qué? O sea, ¿te amenazaron así literalmente? Sí, claro. El seguro, todo el sacerdote tiene un seguro, padre. Pues si no aporta, el seguro se le va a quitar. Por eso te estoy diciendo que si tú lo quieres ver cruelmente, es como cobrar un derecho de piso. O sea, es la estafa maestra, o sea, ¿quién te va a decir algo? ¿Quién te regula?
O sea, el SAT ni siquiera yo creo que se mete con la iglesia porque es meterse, no le conviene, ¿no? No, y aparte, tu servidor declaraba en ceros, porque es una organización sin fines de lucro. No tienes nada que declarar, ¿no? Todo lo que te dan, pues es por una aportación voluntaria. Y te lo dan bajo el criterio de que es para la iglesia. Pero yo conozco parroquias, San Agustín Polanco es una de ellas, que en un domingo, yo te lo puedo asegurar porque yo lo vi, 200,000 pesos de colectas de limosna. Veías moneda nacional, euros, dólares, porque hay comunidad estadounidense y hay una comunidad francesa, y a eso se les atiende. Y a ellos que están allí, no creas que les exigen. Al contrario, les dan a su beneplácito el hacer y el deshacer. Te vuelvo a poner el ejemplo, la Basílica de Guadalupe. El cardenal Carlos, no creas que celebra allí porque él es muy fiel a la Virgencita, no. Celebra allí pues para que los sacerdotes que estén allí, diría el dicho aquí en México, no le piquen los ojos, ¿no? Porque es mucho dinero el que se mueve allí. Mucho dinero, y no solamente en un día en específico, todos los días del año, mucho dinero que se mueve allí. Son cantidades entonces exorbitantes que recolecta la iglesia. O sea, ¿tú crees que bueno, más bien de esos, no sé, 200,000 pesos o seguramente se juntó más, de ahí el sacerdote agarra para su sueldo? ¿O no tiene un sueldo? ¿O si ya le pellizco acá, mejor le pellizco acá? Pues se supone que no tenemos que tener un sueldo, ¿no? Obviamente si tu parroquia está en 5,000 pesos, pues págale a tus empleados, paga los servicios y el sobrante ahora sí que es para ti. Pero por ejemplo, allí donde te cuento, en Polanco, en San Agustín, pues de esos 200, el sacerdote se quedaba con 40, 50, cada 8 días. Polanco es, bueno, la iglesia de Polanco es que es altísima y está increíble esa iglesia. Justo. Es ahí, en la calle de Homero, si mal no me equivoco. Sí, sí, le he visto, es una iglesia impresionante y sí, o sea, ves coches pues, comúnmente sería difícil adquirir uno, ¿no? Por así decirlo. Híjole, es que sí me cuesta trabajo entenderlo, pero a la vez no, ¿sabes? Porque es algo tan evidente, es algo que a lo mejor no vayamos tan lejos, ¿no? O sea, si tú vas y te asomas atrás de la iglesia y ves un cochecito bueno, dices, aquí hay buena lana, ¿no? Yo es como una referencia que tengo. A veces cuando voy a las iglesias, me asomo al patio de atrás y digo, órale, este padrecito sí le va bien. Sí, mira, hay una... chistoso. Hay una iglesia en la Merced. Es muy antigua esa iglesia, ya tiene más de 500 años. Y llegó un sacerdote de Tabasco, Juan Pablo. Y llegó con cajas de huevo. Imagínate, con cajas de huevo. Es decir, su ropa en cajas de huevo. Y apenas se acaba de ir y se llevó una camioneta 2025. ¿Por qué? Porque hacía sacramentos cada 2 meses, primeras comuniones, confirmaciones, vendía cosas, engañaba a la gente. Y es donde tú dices, oye, ¿qué están haciendo los obispos para evitar esto? Pues, ¿qué hicieron? Pues vete a tu pueblo. Pero y luego, vete a tu pueblo, pues quítale la camioneta. Quítale el dinero que se llevó porque dejó la iglesia vacía, sin dinero. Y se llevó más de 150,000 pesos. Es decir, a veces la iglesia peca de tonta, por no decir una palabra mayor. Porque se da cuenta de lo que está pasando, pero si tú le entras con dinero, no te dice nada. Nada.
Si tú eres un sacerdote que se porta mal, que eres borracho, que eres drogadicto, que tienes un problema con las filias, mientras le entres con dinero no pasa nada. No pasa nada. Eres bienvenido al reino del Señor, como diría, ¿no? Justo, pasa al reino de Dios, ¿no? Pero si eres un sacerdote que más o menos trata de trabajar, pues que no le entra, entonces sí está mal. Sí está mal. Yo creo que, ¿sabes? Por eso yo no voy a misa. O sea, yo creo que mi fe se consta de otra cosa. No sé si estoy mal, estoy bien, pero pues prefiero hacerlo de otra manera que estar yendo a una iglesia. A lo mejor estoy incorrecto lo que estoy diciendo, mucha gente se va a ofender. Pero yo creo que en estos tiempos, ahorita, por lo que yo siento y veo, es que las personas, pues a lo mejor no están yendo a misa, pero están pensando ya en cómo pues alzar esa espiritualidad de otra forma, ¿no? Por todo lo que se le ve en la iglesia. Una vez yo platicando con una señora de casos de abuso y eso, y pues obviamente yo estaba con mi pareja, estábamos como platicando del tema, y salió el tema de que los sacerdotes van con los más chiquitos. Y ella dice, sí, pero no importa, ya Dios allá va a ajustar cuentas, pero eso no se hace. O sea, mi pareja lloró y yo casi también al borde de las lágrimas porque dije, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo te atreves a decir que pueden ser perdonados? O sea, no, o sea, ¿cómo te atreves a decir que déjalos que cuando lleguen a Dios ya todo va a pasar? O sea, realmente salí muy enojado por esa situación y no supe ni qué contestar. Como ese pensamiento que me acabas de decir, hay muchos pensamientos. Te puse al inicio un ejemplo de que la familia dijo, no, pero es que Dios te escogió para que el sacerdote Alejandro te hiciera esto. Oye, eso está mal. Y de hecho la misma escritura lo dice, quien se mete con uno de estos, más le valiera no haber nacido. Es decir, quien se mete con un niño, más le valiera no haber nacido. Si alguien amaba a Jesús con todas sus fuerzas, aparte de María, eran los niños. Eran los niños. ¿Y la iglesia qué está haciendo? A veces la iglesia predica el amor, predica la bondad, predica la paz, pero, híjole, eso en palabras está bonito, pero llévala a la acción. ¿Tú qué estás haciendo para evitar todo este tipo de escándalos, para evitar todo este tipo de circunstancias? Yo le diría a la gente, no que no deje a sus hijos en la iglesia, sino que no confíen en la persona que está allí, porque no sabes qué problemas mentales pueda tener. Es como meter un extraño en tu casa. Yo no lo metería, yo no. Y te voy a poner un ejemplo de esto que la iglesia, me cuesta mucho trabajo creer que a veces esta iglesia es la que fundó Cristo. Si viera todo lo que hay, créeme que hasta el mismo Cristo diría, me equivoqué. Primer año de pandemia, nadie salió. No sé si lo recuerdes. Atrás de Catedral hay un convento, aquí en la Ciudad de México. 9 monjas quedaron embarazadas al mismo tiempo. 9 religiosas, 9 monjas. Y este padrecito que ya murió, les dio una pastilla para provocarles, no sé cómo podría decirlo. Para que el producto no existiera en este mundo. Exactamente. Se las dio y estas monjas se salieron del convento, lo denunciaron
Nunca pasó nada con él. Nunca. Hasta que murió. Murió. Su nombre era Darío. Y es donde dices, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Lo malo no es de que esta persona haya embarazado a 9 personas, a 9 mujeres. Lo malo es lo que hizo. O sea, la iglesia dice, estoy a favor de la vida, pero cuando toca defender la vida, te escondes. Nos escondemos, porque no puedes ir en contra de esto. Otro ejemplo te voy a poner. Había un sacerdote que se apellidaba Machor. Él fue asesinado en Catedral Metropolitana, no sé si te suena, fue una noticia internacional. Lo asesinó un francés. Él tenía familia. Él estaba en la iglesia de San Agustín, Soquipa, aquí en Soquipa, atrás del mercado de Sonora. En ese momento estaba un obispo llamado Antonio. Le decían el Santito, que de santo no tenía nada. Esta persona está en el Hospital Ángeles en Lindavista, si mal la memoria no me falla, y nunca dejaron entrar a su esposa ni a sus hijos. Su esposa era la secretaria y sus hijos eran los monaguillos. Parecerá chiste, pero así era. Nunca dejaron que sus hijos se despidieran de su papá, ni que su esposa se despidiera de su pareja. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo este obispo Antonio Ortega Franco? Ya murió. Y yo espero que esté allá abajo, porque era un hijo de Dios. A veces Dios les da alas a los alacranes. Con eso te voy a resumir cómo era él. Él nunca dejó que entrara esta familia a despedirse. Nunca. ¿Qué se hizo? A la mujer no la bajó de prostituta. A los hijos no los bajó cuando tu hijo no es Sí, que no es bien recibido en la familia, justo, ¿no? La señora no se quería salir de la iglesia porque pues no le iban a dar nada de dinero. Y terminaron dándole 20,000 pesos y todavía le hicieron firmar una carta de compromiso donde no iba a hablar de que ella era la esposa del padre. Es ahí donde te digo que esa es la iglesia, está a favor de la vida. Dice, vivan las familias, vivan los niños, viva la juventud. Pero cuando hay un caso así, ve cómo te comportas para evitar el escándalo. Como dices, ¿no? A veces uno tiene esa suerte de cometer actos y no te pasa nada. O sea, creo que a veces yo eso lo podría desmenuzar el mensaje que entiendo es que si lo vemos en temas de Dios, tal vez Dios manda a esas personas para que veamos cuánta maldad hay en este mundo. No sé, es que ni siquiera le encuentro tanta lógica a eso, a ese tipo de casos, ¿no? O sea, me parecen hasta extraordinarios esos casos. Mira, yo te podría decir que aquí no tiene nada que ver Dios. Más bien aquí ya es tu voluntad. Tú decides. Imagínate, Maciel estuvo con más de 200 niños, con más de 100 mujeres. Se contagió de VIH. Y una semana antes de iniciar su juicio, murió. Yo me quiero imaginar que iba a sufrir más allá adentro. Yo me quiero imaginar que ahí voy a aplicar lo de la señora que me comentabas, que allá arriba va a tener un juicio, ¿no? Pero es esta impotencia de ver que las personas todavía
en este año 2024, ya casi 25, se dejan manipular por una persona. Se dejan influenciar por un guía. Se dejan que sus hijos, hijas, esposa, esposo, hagan lo que una persona les dice. O sea, yo te podré decir, oye, estás viviendo mal con tu esposa, y me vas a decir, oye, pero pues si nunca te casaste, ¿cómo me puedes decir esto, no? Nunca tuviste hijos, ¿cómo me puedes decir cómo educar a los míos? ¿No? Es por esto que me gustaría decirle a tu audiencia que abra los ojos. Hay muchos lobos vestidos de ovejas. Yo por eso me salí, porque ya me había hartado de ver todo lo malo. Ya me había hartado de todo lo que mis oídos escuchaban, de todo lo que mis ojos veían, y que la iglesia no hacía nada. Ya me había hartado. ¿Nos puedes contar el día en que decides decir adiós, dónde estabas, qué pasó por tu mente? Entiendo que esto fue la gota que derramó el vaso, pero ¿cómo estuvo ese día? ¿Cómo tomaron la noticia? ¿Con quién hablaste? Mira, en primera instancia hablé con mi obispo, y mi obispo me dijo, pues si quieres vete, o te cambio. Le dije, no, mejor me voy. ¿Qué vi? Vi y escuché. Y esto tal vez me podría causar pena, porque en su momento lo callé. Callar en el sentido de que preferí, si tú lo quieres ver muy fríamente, preferí huir a afrontar el problema. Un sacerdote de nombre Enrique Martínez, que hoy está en Guadalajara, iba una señorita, 26, 27 años, a confesarse mucho con él. Y él, mediante la confesión, la fue manipulando para que dejara a su esposo. ¿Y con quién crees que terminó? Pues sabemos la respuesta. Con él, ¿no? Y eso es donde yo dije, ya no más. Porque si de por sí la institución, la iglesia, está careciendo mucho de credibilidad, de moral, ya no más, ya. Y después el esposo hizo ahí un zafarrancho en la iglesia, con justa razón. ¿Con qué autoridad vienes tú? Y mediante la confesión, que es algo sagrado que tiene la iglesia, vas influyendo en sus decisiones. Por eso que te digo que uno puede influir en esas cosas. Uno desde el altar, desde el púlpito, yo te puedo decir, oye, estás haciendo esto mal. Pero de ti va a depender evaluar si está correcto lo que yo te dije o no está correcto, ¿no? Entonces, un caso que también dije, no, ya no más. El padre Ángel Espinosa, de los Montero, él es de Guadalajara. Mucha gente lo ubica porque está en internet ahí. Él hacía exorcismos a mujeres. Solamente a mujeres. Y una parte del ritual del exorcismo para las mujeres era sostener, cuando el rito del exorcismo no es así. Y son cositas que, imagínate, más de 15 años, ya no las soporté, ya no más. Y preferí huir, no callarme, porque ahorita ya lo he hablado, pero sí decir, ya no más. Qué fuerte. Pues muchas gracias por venir a contar tu historia. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si las personas quieren un segundo capítulo, escríbanlo.
y todas las preguntas, y con gusto como ves, si ahí comentan, podemos hacer otro capítulo y con base a eso pues ya ahí podemos responder preguntas, porque es un tema muy extenso, ¿no? O sea, yo por lo que estás contando y por lo que me doy cuenta, por donde sea por de la iglesia, hay mano sucia, por no decir otra palabra más fuerte. Sí, y muchas gracias por abrirme las puertas. Y si tú lo ves conveniente, los que te ven lo ven conveniente, una parte 2 donde sigamos platicando de esto. Quiero aclarar que no es porque no me hayan dado un puesto ni nada, sino simplemente es por convicción. Lo estoy haciendo por convicción. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que llegaron a este punto del podcast. Mi nombre es Armando Bonilla, invitado a lo desconocido. Estamos en redes sociales. Nada, nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta la próxima.